Error de impresión en impresora Samsung ML2160. La hoja sale ondulada al salir más de la mitad de la impresión. Para esto vamos a efectuar una recuperación de la máquina. Primero lo que tenemos que hacer es destaparla y luego identificar cuál es la parte que está afectando la impresión. Apagamos la impresora y comenzamos por desarmarla, quitando la tapa lateral derecha si la vemos de frente, luego la tapa lateral izquierda y por último la tapa que está en la parte trasera, la tapa donde está la etiqueta de la impresora. Quitamos el tornillo que sujeta la primera tapa. Luego de haber quitado el tornillo, con un destornillador de pala pequeño o con un objeto plano, metemos en la ranura de la tapa para tratar que ella libere unas grafas internas que van sujetando esta tapa junto con el chasis de la máquina. ¿Sí? Luego vamos con la mano alando la tapa hacia la parte de afuera. También hay que colocarla con el frente hacia abajo para poder meter el destornillador también en la ranura de la tapa lateral y hacer que las grafas que van sujetas al chasis de la máquina sean liberadas y así la tapa salga más fácilmente. Para la tapa lateral izquierda procedemos de la misma manera. Cortamos el destornillador en la parte, en la ranura, vamos liberando la tapa de las grafas que están sujetas al chasis de la máquina y también podemos ir despegando la tapa de la parte superior. También va agarrada con unas grafas y luego en la parte inferior para que esta vaya saliendo. Para la tapa trasera, con un destornillador de estrella quitamos los otros dos tornillos que nos hacen falta. Yo ya quité uno de la parte, si lo vemos de la parte de atrás, si estamos enfrente de la parte de atrás, los dos tornillos de la parte derecha, porque de la parte izquierda ya lo quitamos con la primera tapa. Quitamos los dos tornillos, uno que sujeta esta tapa y otro que sujeta la tapa y las cubiertas de la bandeja que recibe el papel ya impreso. Este proceso se hace para poder ver, o mejor para poder manipular la unidad fusora, que es la que está en la parte de arriba, la que nos está haciendo las ondulaciones en el papel. Para la cubierta de la bandeja superior, con el mismo destornillador liberamos el pin plástico que sujeta con la lámina en la parte izquierda, y en la parte derecha tiene otro pin plástico, pero este va sujetando la tapa. Lo liberamos, ya podemos quitar la tapa superior. Para poder quitar la tapa superior tenemos que desconectar el cable que va conectado a la tarjeta lógica, que es del panel de encendido, y tenemos que zafar las dos patas que son las que hacen que el rodillo de presión ejerza más presión sobre el rodillo teflonado de la unidad fusora. Entonces quitamos el cable plano, que es el del panel de encendido, y liberamos la tapa superior quitando los dos plásticos que van sujetando la unidad fusora o el rodillo de presión de la unidad fusora. Entonces, mediante estas dos paticas, lo único que hay que hacer es sacarlas de la guía donde van insertadas, y luego que zafamos la parte derecha, la parte izquierda ya sale con mayor facilidad. Para que se puedan dar cuenta, vamos a hacer una nueva impresión de prueba.
esta impresión de prueba es la misma o igual a la que sacamos inicialmente. La hoja al final de la impresión va a salir ondulada, y esa forma ondulada se la da la unidad fusora. Para poder solucionar ese error tenemos que sacar el rodillo que ayuda a expulsar la hoja. Ese rodillo tiene dos piñones, uno negro pequeño y uno blanco, que es el que transmite la potencia del rodillo cilindrado más grande, el piñón cilindrado más grande. Entonces, como se pueden dar cuenta, la hoja es expulsada y casi al final sale en forma ondulada, y precisamente ese error es el que vamos a corregir. Ya hicimos varias pruebas, estuvimos descartando pieza por pieza de la unidad fusora, y para poder darle solución tenemos que quitar el rodillo que ayuda a expulsar el papel. Entonces quitamos este tornillo que sujeta el rodillo más pequeño, blanco, que es el que ayuda a hacer tracción al papel. Para poderlo sacar tenemos que quitarle los tornillos que están sujetando la unidad fusora. Los tornillos están a cada lado de la unidad. La unidad fusora no es necesario sacarla total, a menos de que tenga un daño adicional, ¿sí? Que no esté calentando, que esté botando otro error. Entonces zafamos la unidad, la levantamos un poco de la parte derecha y la alamos un poco hacia la derecha para que nos saque el pin que está incrustado en la parte izquierda del sector donde están todos los piñones de la parte mecánica. Entonces la jalamos un poco, ahí se nos liberó la unidad. Lo que tenemos que hacer es sacar el piñón blanco, sacarlo, y luego el piñón negro tiene un pin, no tiene tornillo, pero sí tiene un pin un pin de seguridad que no nos permite sacarlo a buenas de primeras, ¿sí? Entonces nos toca para poder liberar el pin, para poder liberar el piñón, tenemos que hacer fuerza sobre un pin que lleva en la parte interna, y así nos permite sacar el piñón. No olviden la posición del piñón, es muy importante a la hora de hacer el ensamble. Entonces, si alcanzan a ver, tiene un pin que es el que ayuda a asegurar el piñón y no nos deja que ese piñón se salga. También en el rodillo que nos ayuda a expulsar la hoja hay un plástico que nos asegura una especie de buje, nos asegura la posición central o el eje del rodillo, y lo que tenemos que hacer es sacarlo y girarlo hacia arriba para que nos pueda liberar ese. Lo sacamos, los rodillos. Esos rodillos son en caucho, y sacamos estas bases pequeñas. Esas bases pequeñas hay que hacerles una modificación, y esa modificación se le hace a las 4, no solo a una, sino le hace a las 4. Esas piezas contienen un par de rodillos, uno blanco y uno negro, y en la parte inferior tienen un resorte. Ese resorte, la idea es cambiarlo, no por uno más largo, sino por uno un poco más corto. Entonces la idea es colocar este resorte más corto para que nos permita hacer una tracción
y que la hoja sea liberada con mayor facilidad, que no haya un freno entre la hoja y el rodillo de caucho, sino que más bien que la salida de la hoja sea más rápida. Entonces hay que hacer esa pequeña variación en esos resortes. Ya después de haber hecho la variación, efectuamos el ensamblado y posteriormente hacemos una prueba. Colocamos los rodillos en la posición original. Luego comenzamos todo el proceso inverso de ensamble de las partes que ya desmontamos para poder sacar estas piezas. Entonces acomodamos estas piezas y luego comenzamos colocando el rodillo que contiene o el eje que contiene los rodillos de caucho. Luego colocamos el buje que asegura el rodillo, posteriormente los dos piñones y colocamos un solo tornillo en la unidad fusora, y con eso ya tenemos para hacer una prueba de funcionamiento. Luego del ensamble y de haber colocado los tornillos, conectamos el cable de energía, encendemos la máquina, insertamos papel en la bandeja de alimentación y hacemos una prueba de funcionamiento. Y si ustedes se pueden dar cuenta, ya la hoja sale plana, sin ondulaciones. Ya solo queda ensamblar la máquina y ponerla a trabajar. Para el ensamblado, el orden de colocación de las tapas es de forma inversa a la que hicimos inicialmente. Entonces colocamos las tapas que van en la parte superior, enganchamos las dos patas plásticas de la unidad fusora y finalmente colocamos la tapa trasera y luego las dos tapas laterales. Entonces, si ustedes ya se han dado cuenta, la hoja salió sin ondulaciones y ya solo nos quedaría ensamblar la máquina.